Un gusto de saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a empezar a realizar los ejercicios resueltos sobre números primos. Ya, entonces mucha atención y esto te servirá de modelo para que tú realices tus propios ejercicios. Dice aquí, calcula la suma de los primeros 5 números primos enteros. Bueno, de los números primos enteros, el primer número primo, ¿cuál es? Es el número 2. Voy a sumar y ¿quién le sigue? El número 3, ¿no es cierto? Siguiente número primo, ¿cuál es? El número 5. ¿Quién sigue? El número 7. Bueno, el 8 no es, 9 no es, 10 tampoco. Recuerda que los números primos solamente tienen dos divisores, el mismo número y la unidad. Entonces el 11 sería el siguiente número primo, ¿no es cierto? Te está pidiendo la suma de estos primeros números primos. ¿Cuánto sale la suma de estos valores? Sale 28, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, acá nos dice calcula la suma del cuarto número simple y el tercer número compuesto. Bueno, para no confundirnos, mira, acá voy a enumerar estos siguientes números, ¿ya? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo poner una numeración de todos los números que yo necesite, ¿ya? Sin embargo, ahora nos está pidiendo, bueno, algunos números. Por ejemplo, el cuarto número simple. ¿Quiénes son los números simples? Son los primos, pero acompañados del 1. Entonces nosotros diremos de la siguiente manera. El primer número simple, ¿cuál es? Pues el número 1. ¿Y cuáles son los demás números simples? Los números primos. Porque simple, ¿a quién le llamamos? A quien no es compuesto. Por lo tanto, el cuarto sería el siguiente. A ver, 1, 2, 3. Y este es el cuarto de los números simples. Todos los demás números son compuestos. O sea, en realidad, ¿cuáles eran los simples? El 1, el 2, el 3 y continuamos con todos los números que son los primos, ¿no? Todos los demás números que son compuestos, porque tienen más de dos divisores. ¿Y cuál es el tercer número compuesto? A ver, el primero es el 4, ¿no? El siguiente es el 6. Entonces el 8 es el tercer número compuesto, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué me pide? La suma del cuarto número simple. Ese era el 5. Con el tercer número compuesto. Ese era el 8. Resultado final sale 13. Número 3. Escribe verdadero o falso. 1. 1 es un número primo. ¿El 1 es primo? No, no es ni primo ni compuesto, solamente es un número simple. Por lo tanto le pongo falso. Recuerda que los primos tienen dos divisores, mientras que el 1 solamente tiene un único divisor que es el 1 mismo. 6 es el primer número compuesto. Pues no, ya vimos en el ejercicio anterior que era el 4, el primer número compuesto. Esto también sería falso. 343 es número primo. En realidad tendría que sacar mitad, que no tiene, tercia no tiene, quinta no tiene. Pero ¿qué pasa cuando yo divido entre 7? 343 entre 7. 7 por 4 es 28. A 34 me está sobrando 6 y 3. Entonces 7 por 9, 63. Entonces, al ser una división exacta, vemos de que no es primo, porque tiene séptima. La respuesta sería falsa también. Realiza la descomposición canónica de todo este número tan grande, ¿no? 32 millones. O sea, 6 ceros. Si yo pusiera una línea para sacar sus divisores, así, me voy a demorar demasiado. ¿Por qué? Porque yo tendría que sacar la mitad de 32 millones, 16. Y la mitad de 16, 8 millones. Y la mitad de 8, 4. Tendría que sacar uno por uno y eso me va a demorar. Más fácil es que yo diga así. ¿Qué tal si le saco una mitad y una quinta? Aunque yo no sé la mitad exactamente y la quinta, pero yo sé que 2 por 5 sería 10. Es como si yo le hubiera eliminado un 0, ¿no es cierto? Y si saco otra mitad y otra quinta, así,
como 2 por 5 es 10, en realidad es como si le hubiera eliminado otro 0. Entonces, bajo esa suposición, yo podría hacer lo mismo con cada uno. Yo te preguntaría, ¿cuántos 2 y cuántos 5 sacaría? La cantidad de ceros que haya, ¿no? Entonces, sacaría así. A ver, 2 y 5. ¿Pero cuántos ceros son? Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería así. 2 a la sexta y 5 a la sexta es 10 a la sexta. Son 6 ceros. Y lo único que me estaría quedando luego de eso, ¿cuánto es? Ya me quedaría 32. Creo que ahora sí sería fácil realizar, ¿no? Luego de haber hecho eso, entonces yo diría, bueno, le voy a sacar a ver, 32. Mitad, 16. Mitad, 8. Mitad, 4. Mitad, 2. Mitad, 1. Entonces 32 es 2 a la quinta, adicionales. Acá le voy a poner. ¿Sí o no? 2 a la quinta. Entonces voy ahora a juntar lo anterior, todo esto. 2 a la sexta y 2 a la quinta, 2 a la 11. Por 5 a la sexta. Esa es la descomposición canónica de este número que es muy grande. Realiza la descomposición canónica de... Bueno, para no demorarnos, ya sabemos que aquí, ¿qué significa esto? 2, ¿cuántos ceros son? Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así sería. Ya tengo entonces 6 ceros. Por lo tanto, lo que tendría que descomponer a continuación sería solamente el número 273, ¿no? Y esto yo creo que lo podemos sacar fácilmente, porque este número, ¿qué es lo que tiene? Tercia, tercia 9, tercia 1, ¿no es cierto? Tiene séptima, séptima es del 9, 1, y sobró 21, séptima 3, y tiene treceava, treceava es 1. Muy bien, por consiguiente ya tendría todo el número. ¿Ya? El número sería el siguiente descompuesto. Comenzamos de menor, 2 a la 6. Voy a pasar al 3, 3. El siguiente número es el 5, pero está a la 6. El siguiente es el 7 y el siguiente es el 13. Indica cuál de los siguientes grupos forman números PESI. ¿Qué significa PESI? Primos entre sí, ¿no es cierto? Estos son primos entre sí. ¿Y esto qué significa? Que en realidad el único divisor que comparten es la unidad. Esos son PESI, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocar con un sí o con no los que son PESI, ¿ya? Eso es lo que me están preguntando. Por consiguiente, 15, 27 y 51, ¿qué es lo que tienen? El 15 tiene quinta y tercia, 27 tiene tercia, y 51 también tiene tercia. Entonces estos no son PESI. 56, 27 y 23. El 23 es un número primo, no tiene más divisores. Entonces automáticamente se sabría que no comparten ningún divisor. Por lo tanto, estos números sí son PESI. Vamos con el siguiente. 96, 324 y 52 se nota clarísimo que tienen mitad. Por lo tanto, no son PESI. No son PESI. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son PESI? Solamente la alternativa B. ¿Cuántos números primos hay entre 25 y 50? Bueno, después del 25, los números primos serían los siguientes. El que le sigue al 25, a ver, es 26, 27, 28. El primero sería el 29. Y luego voy a poner el que le sigue, 30, 31. 31 tampoco no tiene más divisores, ¿no? 32 sí tiene, 33 tiene tercia, 34 tiene mitad, 35 tiene quinta, 36 tiene mitad, tercia, etc. El 37 también es un número primo porque no tiene nada. ¿Ya? Continúo con, luego del 37, 38 no tiene, 39 tiene tercia, 40 tiene mitad, 41. Entonces también 41 es un número primo. 42 tiene mitad, 43. 43 es un número que no tiene nada. Solamente tienes que ir pensando en número y cada número.
Entonces 44 es compuesto, 45 tiene quinta, 46 tiene mitad, 47, ¿no? 47 tampoco no tiene nada. 48 tiene mitad, 49 tiene séptima, 50 tiene mitad y quinta. Por lo tanto, ¿cuántos números primos hay entre 25 y 50? Vamos a poner de respuesta 6 números. Si la suma de estos de 3 números primos es 31, calcule el producto de estos números. ¿Sabes qué? Los números primos, una vez más los mencionamos. El primero es el 2, 3, 5, 7. ¿Quién sigue? El 11, ¿no? 11, el 13. Del 13 sigue el 17 y el 19. ¿No es cierto? Después ya tendríamos el número 23. Y así podemos llegar al siguiente, que es el 29. ¿Ya? Muy bien. Le voy a poner así unos puntos suspensivos. Pues te pregunta que la suma de 3 es 31. Entonces tenemos que encontrar 3 números que aquí me den 31. Entonces, a ver, agrupa para que me den 31. No podría ser con el 2 y 3, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede salir el número 31? 31. A ver, 31. 31 es un número impar, ¿no es cierto? Y el único número par es el 2. Si tú vas a sumar 3 números, ¿no? Y te va a salir 31. Si yo hubiera sumado 3 números impares, entonces tendría así, ¿no? Impar más impar me sale par. Par más impar me sale impar. Como la suma es 31, que es impar, en realidad ¿sabes qué significa? Que todos los números han tenido que ser impares. Entonces ya el 2 no lo voy a contar, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué números se dan 31? ¿Qué podría ser? A ver, piénsalo. ¿Qué número te da 31? A ver. Para hallar lógicamente estos números primos que dan 31, podría comenzar realizando de la siguiente manera. De mayor a menor, no podría ser 29, porque tendrías que tener 2 números que te den para 31, número 2, ¿no? El 23, por ejemplo, si tú tienes un número que es el 23, entonces, ¿cuánto le falta para el número 31? Pues le falta 8. A ver los números que sumados en 8, entonces vemos que es el 3 y el 5. Ah, efectivamente da 31. Pero un momento, ¿y será el único caso? Del 23, ¿quién es el que sigue? Sigue el 19. Por ejemplo, a ver, voy a comprobar si es que hay. De 19 a 31, ¿cuánto le está faltando? 31 menos 19 le falta 12. A ver, ¿habrá 2 números primos que den 12? Claro que lo hay. Es el 5 y el 7. Por lo tanto, le voy a poner así. 5, 7. ¿No? Y esto sale 31. Bueno, entonces vamos con el que sigue. A ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido, por ejemplo, el número 17? El número 17 así. Para 31 le está faltando 14. A ver, ¿habrá 2 números que den 14? A ver, ¿quién puede dar 14? Ah, pues 14 puede dar el 3 con el 11, ¿no? Y sale 14. Entonces sí, esta suma puede llegar a ser 31, ¿no? Y el 13, ¿qué hubiera pasado si uno de los números era 13? ¿Cuánto le hubiera faltado para 31? Pues le hubiera faltado 13 para 31, le faltaría 18. A ver, ¿de qué manera puedo formar el número 18? Podría ponerle 5 y podría ponerle el número 13, ¿no es cierto? Y esto también me daría 31. Así. Entonces, miren, he ido retrocediendo hasta esa cantidad. Ya no le pondría el 11, porque el 11 ya lo consideré. Miren, en la tercera, ¿no? Aquí tengo la primera, la segunda, la tercera. El 11 ya le consideré ahí. Bueno, al decirnos que la suma de 3 tengo las 4 opciones, ¿no? Entonces voy a hallar el producto de los números. Si la opción fuera la primera, porque no hay nada que nos determine eso. Si nos hubiera dicho calcula el menor producto o el producto mayor, entonces tendríamos para seleccionar. Por ahora no lo tenemos, pero sabemos que como la suma de estos números es 31, su producto sería fácil.
puedes realizar con una calculadora la multiplicación de 23 por 3 por 5 y hayas un resultado. Y lo mismo tendría que hacer con todos los demás, porque en realidad son 4 opciones que tienes y las 4 opciones están colocadas ahí, ¿no? Todas igualadas a 31 como nos dice la circunstancia, y vemos que hay varias opciones. Cada opción genera un producto. Bueno, a excepción de la última, porque en esta última, como vemos, sale 13 que se repite 2 veces. En realidad entonces debemos decir que hay 3 opciones y por lo tanto hay 3 productos cualquiera. Y estos son los siguientes. Aquí tendría que multiplicar 19 por 5 y por 7. Y en la última petición vamos a calcular el producto realizando la multiplicación de 13 por 7 por 11. Eso ya con una calculadora cualquiera le pone el resultado de esa parte. Descompón canónicamente el número 2730 y calcula la suma de sus exponentes. Pues voy a poner el número 2730. Entonces voy a hallar sus factores. Primero le sacaré acá una mitad y una quinta. Eso significa que me ha quedado 273. Porque 2 por 5 es 10. Ahora aquí le sacaré la tercia y me queda 91. Esto tiene séptima, me queda 13, que es número primo, ¿no? Y por lo tanto me quedaría de la siguiente manera. Entonces yo tengo lo siguiente, 2, que es lo mismo que decir 2 a la 1, por 3, 3 también es a la 1, por 5, por 7 y por 13. Ya está descompuesto. Calcula la suma de sus exponentes, ¿no? Cuando no hay nada se sobreentiende que en todos ellos hay un 1. Bien, por consiguiente lo que vamos a hacer es la suma de exponentes. Ya, pero los exponentes que tenemos ahí todos son unos porque ninguno de ellos se repite. Por consiguiente, entonces la suma de sus exponentes saldría 5. Calcula A más B más C más D, si la descomposición canónica de este número es de la forma como la han expresado ahí. Voy a colocar 240 y voy a descomponer. Por lo tanto le sacaré mitad y quinta y me queda 24, ¿no? Luego la mitad y me queda 12. Luego la mitad y me queda 6. Luego la mitad me queda 3 y luego la tercia y me queda 1. Entonces tendría que el número es, a ver aquí, sería comenzando del 2, 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta. Por 3 y por 5. Bueno, así me ha salido. Pero si vamos a hacer la comparación con A elevado a la B por C y por D, es lógico suponer que nosotros tenemos aquí estos dos valores que son iguales, ¿no? Y también de la misma manera los otros vienen a ser el valor de C y D. ¿Cómo entonces pongo la respuesta aquí? A ver, me dice que voy a hallar A más B más C más D. Ya, valor de A, ¿cuánto vale? Por comparación, 2. Valor de B, que es el exponente, ¿cuánto vale? 4. C es igual a, bueno, ¿cuál podría ser? Tendríamos que tener 3 primero, ¿no? Y el valor de la D, ¿qué valor le vamos a asumir? Le vamos a asumir el otro, el restante, ¿no? 5. De esa manera tenemos todo conforme. Entonces, ¿qué pide? Calcular la suma de estos valores. Bueno, la suma de 2 más 4 más 3 más 5 es 14. De los siguientes números no es primo. Pero ¿cómo voy a distinguir si están en diferentes bases? Pues entonces lo que tendría que hacer es transformar a la base 10, ¿no? Que seguramente que nos acordamos cómo se transforma a la base 10. Entonces, acá tengo todos estos números y voy a ver cuáles de ellos son primos.
Entonces acá sería 1 por 5, 1 por 5, 5 más 2. Este número es 7. 2 por 5 más 1. Este número es 11. 3 por 5 más 2. ¿No? Entonces esto sale 17. 4 por 5 más 3. Esto me sale el 23. ¿No? Y por último, 4 por 5 más 2. Entonces aquí sale 22. La pregunta, ¿cuál no es primo? Bueno, este sí es primo, el 7, el 11, el 17. En realidad el 23 también es primo. El único número que no es primo era pues el último. Cuando nosotros hemos transformado a la base 10, entonces es fácilmente notorio. Otra vez haríamos lo mismo con estos números. ¿Cuál de los siguientes no es primo? Entonces le voy a colocar 13 a la 6, le voy a colocar acá 15 a la 6 y le voy a poner 1, 1, 1 a la 6. Y acá tengo cada número a la 6. Pero tengo que hacer la transformación. ¿Y cómo es eso? Entonces digo una vez más. 1 por 6 más 3, resultado 9. 1 por 6 más 5, resultado 11. Acá sería 1 por 6 al cuadrado, más 1 por 6 que se refiere al del medio, ¿no? Y 1 sobrante. Entonces, esto más bien, ¿cuánto me sale? 36 más 6, 42 más 1, 43 sale. A ver, veamos este otro, el 2, 5 en base 6. Sería 2 por 6, o por 6 a la 1, ¿no? Más 5 unidades. Entonces, el resultado de esto que tenemos aquí es 17. De todas maneras, uno debe de verificar con mucho cuidado para haber hecho las cosas de forma efectiva. ¿Cuál de los siguientes no es primo? Bueno, yo veo que este es primo, este es primo, este es primo. El que no es primo es pues el 9. No es primo porque tiene más de 2 divisores. Pregunta 14. Calcula m más n. Y te dice m es el mayor divisor primo del número 12. ¿Ya? Bueno, esto no es tan grande, por lo tanto yo lo puedo poner así. Mira, todos los divisores del 12, los que lo dividen exactamente, serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, ¿no es cierto? ¿Quién seguiría? ¿No? A ver, fijémonos. Repito, si yo quiero el número 12, estos son sus factores primos. Entonces, está preguntando cuál es el mayor número, cuál es el mayor divisor primo. Pero solamente tenemos acá para la m, ¿no? Que dice que el mayor divisor primo de este número. Los únicos números primos, ¿ya? Al descomponer, son estos dos. ¿Y cuál es el mayor? El mayor es pues 3. ¿Ya? Por consiguiente 3. Y ahora vamos con la n. El menor divisor compuesto del número 16, ¿ya? ¿Saben qué? Los divisores que son del 16 serían los siguientes. El 1, 2, 4, 8 y 16, ¿no? Porque justamente está diciendo los divisores del 16 y justamente estos dividen al 16. El menor divisor compuesto, a ver, veamos. El menor divisor compuesto, en primer lugar los números compuestos que están aquí son el 4, el 8 y el 16, ¿no? Entonces el menor divisor compuesto del número 16, pues entonces sería el número 4. Y le vamos a poner aquí que n entonces vale 4. ¿Ya? Por consiguiente me piden calcular m más n. M más n sale 7, ¿no es cierto? Bien, entonces en esta oportunidad, con estos ejercicios básicos, tú vas a poder desarrollar los ejercicios que tienes de tarea en el aula virtual. Muchas gracias.